Hola, el profe Freddy nuevamente está con ustedes. Ahora el tema de matemática que vamos a explicar es relación de las medidas agrarias con las medidas de superficie. Vamos de inmediato a la explicación. Tenemos un concepto de lo que es o para qué sirven las medidas agrarias. Sirven para medir áreas de terreno, parques, reservas ecológicas, es decir, cuando las extensiones de terreno son muy grandes, estas tienen relación directa con las medidas de superficie, ya que las mismas también nos ayudan a medir áreas, es decir, sirven para medir lo mismo. Las medidas agrarias son las siguientes: la hectárea, el área y la centiárea, y se las representa con las iniciales la hectárea HA, el área con la A, la centiárea con la CA. La unidad central de las medidas agrarias es la área, es decir, el submúltiplo sería la centiárea, que mide menos que el área, y la que mide más que el área sería la hectárea, que vendría a ser el múltiplo. Ahora decimos que estas tienen relación directa con las medidas de superficie. Entonces tenemos que recordar cuáles son las medidas de superficie. Ahí las tenemos. La unidad central de las medidas de superficie es el metro cuadrado. Del metro cuadrado hay unidades más pequeñas que miden menos, que son los submúltiplos, es decir, el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Y unidades más grandes que miden más que el metro cuadrado, el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado. Recordemos cómo estaban compuestas estas o cómo se formaban. Estas van de 100 en 100. Cada una de ellas van de 100 en 100 porque están elevadas al cuadrado. Esto es muy importante conocerlo para cuando vayamos a hacer las conversiones. Ahora vamos a hacer la relación, que es lo que la clase que nos involucra en esta ocasión. La relación de las medidas de superficie con las medidas agrarias. La relación que existe es que, si se pueden dar cuenta, pues las he ubicado en una misma columna, en una misma dirección, porque ahí está la relación. Una hectárea es lo mismo que un hectómetro cuadrado. Es decir, que si yo tengo 100 metros cuadrados por un lado, 100 metros cuadrados por el otro lado y formo un cuadrado exacto, pues ahí tendré yo una hectárea. El área es lo mismo que un decámetro cuadrado, es decir, que si yo tengo por un lado una medida de 10 metros cuadrados, por el otro 10 metros cuadrados y formo un cuadrado, pues ahí tendré yo una área. Lo mismo pasa con la centiárea. Si yo tengo un metro cuadrado por un lado, otro metro cuadrado por otro lado y formo un cuadrado, pues ahí yo tengo una centiárea. Entonces, una hectárea es lo mismo que un hectómetro cuadrado, una área lo mismo que un decámetro cuadrado y una centiárea lo mismo que un metro cuadrado. Ahí está la relación. Ahora, cuando al momento de convertir vamos de mayor a menor como indica la flecha, vamos a multiplicar. Y cuando va de menor a mayor como indica la flecha, vamos a dividir. No olvidemos esto es muy importante. Vamos a realizar los ejemplos de conversiones. Ahí tenemos el primer ejemplo. 52.300 metros cuadrados a hectáreas, es decir, que vamos a ir de metros cuadrados a las hectáreas. Llegamos a hectómetro cuadrado, que es lo mismo que la hectárea. Entonces tenemos aquí dos puestos que recorrer, pero cada puesto tiene dos ceros, que a la final, como son dos puestos, vendrían a ser cuatro ceros. 1, 2, 3 y 4, que son los puestos que yo tengo que recorrer, como indica cuando es de menor a mayor, pues vamos a dividir. Entonces recorro cuatro puestos. 1, 2, 3 y 4. La coma iría en el 5 o entre el 5 y el 2. Como está ya la respuesta acá. Entonces, como pueden ver, yo ahí tengo los cuatro puestos que he recorrido como me indica de metros a hectómetros. Recorro los cuatro puestos 1, 2, 3 y 4 y la coma va después del 5. Entonces la respuesta sería 5,2300 hectáreas, que también yo puedo ponerlas como solo 5,23 hectáreas porque los ceros pues ya se eliminan. Si hubiera acá un número 1, 2, 3, pues ahí sí los ceros tendrían que mantenerse, pero como ya no hay otro número más acá después de los ceros, pues se eliminan y nos queda 5,23 hectáreas. Vamos a otro ejemplo. Este ejemplo ya está con decimales.
425 kilómetros cuadrados a hectáreas. De kilómetros a hectáreas. Sabemos que vamos de kilómetros a hectómetros porque el hectómetro es lo mismo que la hectárea. Entonces, ahora es vuelta de una cantidad mayor a una menor. La flecha nos indica que debemos de multiplicar o aumentar. Tenemos un puesto, pero que en la práctica ese puesto tiene dos ceros. Entonces vamos a correr la coma, dos puestos hacia la derecha, de izquierda a derecha. Entonces la respuesta sería 42,5. Acá tendría que ir el 0, pero realmente un 0 a la izquierda cuando no va acompañado de ninguna coma, pues no nos sirve. Entonces nos queda 42,5 hectáreas. Vamos a ir a otro ejemplo, un poquito más complicado. Nos pide que sumemos todas estas medidas y que al final las convirtamos a áreas. Entonces esto se resuelve de la siguiente manera. Cada medida tenemos que irla convirtiendo a áreas y ya tendremos la respuesta final. 910 decámetros los convertimos a áreas. Esta conversión tiene una particularidad. Resulta que los decámetros pues es lo mismo que la área, entonces prácticamente está resuelta de la misma manera, significa lo mismo, 910 áreas. El siguiente, 3.300 metros cuadrados los convertimos a áreas, que es lo que nos pide, 3.300 metros cuadrados a áreas, nos ubicamos en metros cuadrados, que es la medida primaria que nos pide, y luego vayamos a las áreas. Entonces, vamos al área, tenemos un puesto, y cuando vamos de menor a mayor, es decir, de derecha a izquierda, dividimos. Entonces, tenemos un puesto que en la práctica ese puesto tiene dos ceros. Recorro acá dos ceros, 1 y 2, la coma iría después del 33. Y esos ceros, pues como están después de la coma y no hay ningún otro número después del cero, pues sencillamente los elimino y me queda 33 áreas. Vamos a la siguiente conversión. 10.000 decímetros cuadrados a áreas. Entonces, de decímetros, acá tenemos en la tablita, tenemos que ir a decámetros, que es el área, porque equivale a lo mismo que el área. Un decámetro vale lo mismo que el área. Entonces tenemos un puesto, dos puestos, que en la práctica cada puesto tiene dos ceros, entonces 1, 2, 3 y 4, serán cuatro puestos. 1, 2, 3 y 4. Iría la coma después del 1. Y como son ceros, pues a la derecha que no tiene acompañado de otro número después de los ceros, pues los elimino los ceros y me quedaría una hectárea. Ahora, ¿qué me pide? Que cada uno de estos los sume. Entonces me tendré que sumar 910 más 33 más 1. Me da una respuesta de 944. Como ya todas estas están convertidas a área, que es lo que me pide, pues esa es la respuesta final. 944 áreas. Vamos ahora sí a un problema de esta relación de medidas agrarias con las de superficie. Don Jaime en su finca organiza 2 hectáreas de terreno para un cuarto de una hectárea criar aves, un medio o la mitad de una hectárea criar cerdos, 3/4 de una hectárea para ovejas y el resto de terreno para ganado. ¿Cuántos metros cuadrados se utilizará para la cría del ganado? Como siempre yo les pongo los datos numéricos con rojo para que se pueda detectar más fácilmente los datos y sobre todo la pregunta también con rojo para saber qué es lo que me pide el problema porque ahí me indica cómo debo de interpretar el problema. Entonces me dice que el problema me pide que sea a metros cuadrados la respuesta. Significa que todos estos datos yo tendría que convertirlos primero de hectáreas a metros cuadrados. Entonces es necesario que recordemos la tablita que nos va a ayudar muchísimo esta tabla para poder realizar las conversiones en la relación de las medidas de superficie con las medidas agrarias. Entonces lo que nos dice que una hectárea la va a destinar para un cuarto para aves, un medio para cerdos y 3/4 para ovejas. Entonces es necesario que una hectárea la convirtamos a metros cuadrados, que es lo que nos pide el problema. Entonces vamos de hectáreas a metros cuadrados. Una hectárea es lo mismo que un hectómetro. Recorro un puesto, dos puestos. De izquierda a derecha me toca multiplicar. Esos dos puestos en la práctica tienen un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Entonces me tocará aumentar los 4 puestos. Ahí los tenemos, o los 4 ceros. Entonces una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados.
Tengo la relación entonces ya de los 10.000 metros cuadrados, que es la hectárea que mide. Entonces vamos primero a solucionar el espacio que don Jaime ha organizado para la cría de aves. Entonces la hago en relación a los 10.000 metros cuadrados porque la respuesta final me pide que la dé en metros cuadrados. Entonces dice un cuarto de hectárea para cría de aves. Entonces un cuarto de 10.000 metros cuadrados que mide una hectárea. Esto se llama fracción de una cantidad. Tengo dos formas de resolverla. La primera, 10.000 lo divido para 4 y esa respuesta la multiplico por 1. 10.000 dividido para 4, 2.500 multiplicado por 1, 2.500. Es una forma de resolver. O también lo podemos hacer en forma de multiplicación de fracciones. Entonces tengo un cuarto por 10.000. Cuando una cantidad no tiene denominador, está sobreentendido que está el 1. Y la multiplicación se la resuelve horizontal. Entonces tengo 1 por 10.000, 10.000, 4 por 1, 4. Y tengo 10.000 sobre 4 o 10.000 cuartos. Una fracción me indica que es una división. Divido 10.000 para 4 igual a 2.500, que es la misma respuesta que me sale acá. Yo puedo resolver de cualquiera de las dos maneras, dividiendo, luego multiplicando o en forma de multiplicación de fracciones. Entonces hemos tenido que para la cría de aves se ha destinado 2.500 metros cuadrados. Para la cría de cerdos, entonces tenemos un medio de 10.000. Un medio de 10.000. Divido 10.000 para 2, 5.000 por 1, 5.000 metros cuadrados. Para la cría de ovejas ha destinado 3 cuartos de la una hectárea, que es 10.000 metros. Entonces 3 cuartos de 10.000. 10.000 dividido para 4 y luego multiplicado por 3 nos sale a 7.500 metros cuadrados. 10.000 dividido para 4 y luego multiplicado por 3. Y finalmente pues tenemos que sumar los tres valores obtenidos. 2.500, 5.000, 7.500, los sumo, me salen 15.000 metros cuadrados. Pero resulta que me piden 2 hectáreas son las que va a organizar don Jaime. Entonces a las 2 hectáreas tendré que convertirlas a metros cuadrados. De hectáreas a metros cuadrados, una hectárea es lo mismo que un hectómetro cuadrado. Tenemos un puesto, 2 puestos, que en la práctica esos 2 puestos tienen 4 ceros. Entonces, como es de izquierda a derecha, se aumenta y tenemos los 4 ceros colocados ahí. Entonces 2 hectáreas es igual a 20.000 metros cuadrados. ¿Qué tenemos que hacer? Una resta, las 2 hectáreas que equivalen a los 20.000 metros cuadrados menos los 15.000 metros cuadrados, que es lo que va a utilizar para cría de aves, cerdos y ovejas. Restamos y nos da un resultado de 5.000, que es el espacio que sobra para lo que va a utilizar para el ganado o para la cría del ganado. La respuesta final: para la cría de ganado utilizará 5.000 metros cuadrados de terreno. Espero que haya quedado clara esta explicación de relación de las medidas agrarias con las medidas de superficie. Nos vemos en la siguiente clase con el profe Freddy Davide. Gracias y éxitos en sus estudios.